a ti, Señor. Te adoramos, Rey de la vida. Adoramos a ti, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por la dicha, Señor, que nos das de poder ponernos delante de tu pueblo y hablar palabras que tú nos prestas. Te doy gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Gracias por la membresía, por los siervos. Gracias por todos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hay un ambiente terrible. Yo le decía a Aarón que no se bajara, porque el Señor está en este lugar. Amén. Miren, si me prestan un poquito de su tiempo, pues yo le voy a lanzar algo que el Señor puso en mi corazón, y que de la misma manera que viene recordando a mi vida, pues me gustaría transmitirlo a la iglesia, para que de alguna manera pudiéramos tomar conciencia de en el lugar en el que el Señor nos ha llamado a estar. Miren, si me acompañan al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, a partir del 31 hacia adelante. Dice así el Señor, Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Amén. Me reservo el último versículo para el final. Amén. Dice, somos contados como ovejas de matadero. Miren, es el apóstol Pablo quien escribe esta epístola. Allí, pasando después del año 60, después de que Cristo ascendió, después de la muerte del Mesías y la resurrección, en el año 60 después de Cristo, desde Corintio, de Grecia, en su tercer viaje misionero, escribe esta carta a Roma, a una iglesia donde habían judíos y gentiles, donde, como ustedes saben, allí en Roma estaban viviendo los cristianos una verdadera persecución terrible. Allí estaba imperando Nerón, el César de aquel tiempo, en el cual cuando dice que somos contados como ovejas al matadero, es porque sabe de buena tinta lo que los apóstoles están siendo perseguidos y lo que están pasando. Porque una de las cosas que le gustaba a Nerón, y perdónenme los hábitos, o una de las cosas, son tres las que voy a contar, una de ellas era coger a los cristianos y ponerlos vivos en las filas de las carreteras, donde los prendía como antorchas y en los anocheceres podían alumbrar las calles de Roma. Otra de las cosas que le encantaba era coger a los cristianos, juntarlos y ponerlos delante de unos, perdónenme, de unos perros. Esto es así, es historia, pero es así.
se los comían vivos. Y Pablo sabe de buena tinta lo que está sucediendo. Cristianos perseguidos por predicar el Evangelio. Cristianos que verdaderamente están perdiendo de sus casas y verdaderamente pierden la vida. Teniéndolo fácil. Porque saben lo poco que les hubiera costado librarse de la muerte. Simplemente negar aquello que creían. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estamos perdiendo nosotros hoy, Aarón? ¿Qué es lo que nos está contando tanto en este tiempo? ¿Por qué teniendo tanta libertad? ¿Por qué cuando ya nadie nos persigue? ¿Por qué cuando ya nada nos impide alabar a Dios? Ya no hay nada que nos impida predicar el Evangelio, ni alabar ni acabar su nombre. ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque no estamos perdiendo nada de lo nuestro, no. No estamos haciendo nada, venimos al culto, tiramos a la ofrenda, ocupamos un lugar. Pero parece que hoy lo negamos más que nunca. Hoy puedo ver cristianos que viven de dichos y no de hechos. Muy bien. Por eso ponía a estos hombres de ejemplo, porque ellos diciendo un no creo, se salvaban. ¿Qué hacemos nosotros? Nadie nos quita la vida. Y cuando estamos fuera de estas cuatro paredes, somos capaces de decir un no creo, Felipe, no con nuestros labios, pero sí con nuestros hechos. Por eso el Señor hoy me da esta palabra para que la traiga aquí. Una palabra para que se acabe el cristiano que vive de aquella manera como un mártir de la iglesia, el que vive sin dar ejemplo. Y me gustaría que tomaran la Escritura para entender dónde el Señor nos está llamando a vivir. El Señor no nos llama a vivir en derrota, perdónenme. El Señor nos llama a vivir en victoria. Y sea aquí dentro, y sea allí fuera, te rodee quien te rodee las circunstancias que te rodee, el Señor hoy nos da victoria para que nosotros la anunciemos en el nombre de Jesús. Pablo no hace distinción de personas, Aarón. Pablo sabe lo que es sufrir el Evangelio. Dios bendiga a los siervos. Amén. Dios bendiga a los siervos de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque a pesar del tiempo, a pesar de los azotes, a pesar de lo que ha pasado, a pesar de lo que han perdido, a pesar de lo que sí en algún momento quizá parece que entre nosotros haya un poco así, de que no nos ponemos de acuerdo, pero estamos de acuerdo, porque tenemos al mismo Dios y al mismo Espíritu, y que Dios nos bendiga grandemente. ¿Saben por qué? Porque me recuerdan a este hombre, ¿no? Hombres que no hacen distinción de personas, porque ¿saben qué? La puerta está abierta, Aarón. Moisés, la puerta está abierta para todos aquellos que vienen arrepentidos, Ramón, sí. Si has venido arrepentido, para ti hay salvación en el nombre de Jesús. Y esto se llama victoria. Si recuerdan en Génesis capítulo 1, versículo 26, hay un momento bíblico que prácticamente marca lo que nosotros vivimos. Es Adán y Eva en el huerto del Edén, Abraham. Si recuerdan, el Señor lo prepara todo. Crea los cielos, la tierra, los animales, prepara todo el huerto, lo prepara todo perfecto, los luminares, las estrellas. Y por lo último, viendo que todo era bueno, hace a un varón y del varón una compañera.
tenían todo fácil para salir victoriosos. Y hay algo que me llama la atención, que es que el Señor los pone para enseñorear la tierra. Y este es el Dios que yo te vengo a traer hoy, el Dios de victoria. No quiero más, o el Señor no quiere, ancianas, que sigamos viviendo en derrota, porque mi Dios es un Dios de victoria y Él nos ha puesto para enseñorear. Y dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, a lo cual también os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el evangelio ya ha sido anunciado y predicado, el Señor ya murió y resucitó, ahora lo tenemos en nuestras manos. ¿Saben para qué? Para alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. Este es mi Dios. Yo tengo un Dios de victoria. Y es lo que voy a transmitir. Cristianos victoriosos. Y dirán, pero si estamos pasando problemas, enfermedades. Recuerden que el mayor problema que tenía la humanidad era que por culpa de ese Adán estábamos llamados al infierno, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias le damos al Señor de que Él nos lleva en victoria y Él nos ha llamado a alcanzar los cielos en el nombre del Señor. Y ahora me dirás, y entiendo el Evangelio, y creo en el Señor, y sé que el Señor nos ha libertado del pecado, pero yo no puedo. Yo quiero tirar la toalla. Yo tengo malas noticias. ¿Por qué no me dejas? Y como decía el siervo, es verdad que hay momentos que hemos tocado la cúspide del cielo. Hay momentos que parece que hayamos estado en el mismo monte del Carmelo, allí con el profeta Elías, haciendo descender fuego del cielo. Y los siervos que llevan más años, seguro que lo han experimentado, donde han ido a campos y han predicado y la gente se ha convertido, donde el suegro seguramente haya visto millones de milagros, donde las campañas eran por doquier, donde la gente se sanaba, donde la gente se entregaba, y ahora parece que todo eso está menguando, y por si fuera poco, todavía los problemas nos siguen golpeando. Y es en ese momento donde tú te encuentras debajo del enebro, como decías tú, en un enebro que lo único que nos hace es lanzar mensajes de muerte a nuestra mente, mensajes de ya no puedes más. Abandona y tira la toalla, porque este es el mensaje de la mujer, este es el mensaje de la religión, el mensaje de que si no estás siendo útil, o el mensaje de que si no todo te va bien, quizás que el Señor ya no esté contigo. Y en ese momento del enebro tengo una palabra para ti. Aunque estés pasando por el enebro, recuerda que el Señor, de la misma manera que los libró a ellos de la batalla, también te va a librar a ti, porque el Señor todavía sigue guardando a esos 300 que luchan a su lado. Y te digo algo, de la misma manera que Elías, él tuvo un encuentro con el ángel que le dijo, levántate, come que el largo camino te resta. Esto es para la iglesia de gracia y para todo aquel que se siente en el enebro. Es tiempo de levantarse ahora, es tiempo de levantarse. Y dice el ángel, iglesia de gracia, levántate y come, porque el largo camino te resta. Aplaude siempre a Dios. ¿Se acuerdan? Como muchas veces el Señor viene hablando, y a veces he dicho, ¿se acuerdan de aquel momento cuando el rey David
dándolo todo, el reinado, teniendo ejército, siendo el ungido con el cuerno de aceite. Llega un momento en que hay algo que le falta al pueblo. Hay un momento que los filisteos, David, roban el arca. Para el pueblo de Israel, el arca simbolizaba la misma presencia del Señor. Cuando le roban el arca a los israelitas, el pueblo entra en un gran temor y pánico, pensándose que el Señor los había abandonado, Aarón. Cuando los filisteos toman el arca y lo ponen allí dentro y delante de su Dios, ocurren cosas terribles. Si no recuerdo mal, cuando ponen el arca, el primer día la estatua cae hacia adelante. Al segundo día, levantan el arca, la estatua de Dagón, el dios pagano, y se encuentran al segundo día la estatua, creo que sin brazos y sin piernas, ¿no? Y al tercer día se la encuentran sin cabeza y a los pies del arca. En ese momento los filisteos se han dado cuenta de algo, que el arca no es solo un simbolismo religioso, que la presencia del Señor está con el pueblo y no con los religiosos. Por eso pueden ver cómo el poder de Dios se manifiesta y en ese momento deciden de devolver el arca. Y aquí se escucha un gran estruendo de los israelitas. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención, Aarón. Que cuando ellos deciden de devolver el arca, hay algo que en la Biblia siempre dice, y David tenía un corazón conforme al Señor. Y yo le preguntaba, ¿cómo es posible, Moisés, que un hombre, y perdónenme, que premeditó un asesinato, que cometió un adulterio, un hombre que tenía la casa destruida, Felipe, porque los hijos premeditaban? Absalón quiso robarle el trono al padre. ¿Cómo podía ser que tuviera el corazón semejante al Señor? Si prácticamente todo, quitando su reinado, se estaba yendo al traste. Y el Señor me decía, ir al fondo del corazón de David. Es cierto que él ha tenido reinado. Es cierto que quizás su casa no es como lo que nos gustaría. Es cierto que cometió este pecado y cometió el otro. Pero fíjate algo. Cuando robaron el arca a los filisteos, en el corazón de David empezó a encenderse algo. David le hacía falta algo. Y no era la liturgia y la religión. No era un palacio. A David le estaba faltando algo y eso era la presencia del Señor. ¿Saben por qué David era con corazón semejante a Dios? Porque cuando no había presencia del pueblo, él decidió dejar el reinado para buscar la presencia del Señor. Y ahora el Señor pregunta a la iglesia, ¿cuántos están dispuestos a dejar el reinado, a dejar la religiosidad, a dejar la comodidad para encontrarse con la presencia del Señor? Que cuando me falten los símbolos, cuando me falten los cargos, yo Enrico, cuando quizás no seas el diácono, o no estéis en el coro, o algún día nos toque dejar de predicar, que nuestro corazón sea semejante al Señor, porque lo que queremos es su presencia por encima de todo. Y esto es victoria para el cristiano. Esto es victoria para el cristiano. ¿Cuántos quieren la presencia del Señor en su corazón? ¿Cuántos van a luchar para que aquí se sienta la presencia del Señor? Yo voy a luchar, yo voy a salir a vuestra presencia, yo voy a hablar más, voy a gritar más.
Y Dios es todopoderoso. Dice el Salmo 97, dice, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor y de toda la tierra. ¿Todavía tienes dudas del Dios que sirves? Mi Dios es todopoderoso. Amén. Mi Dios tiene poder. Amén. Mi Dios no es un Dios temporal. Mi Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el mismo Dios que libró a los israelitas también va a librar a la iglesia de gracia. Y el mismo Dios que sirvieron ellos, Abraham, Isaac y Jacob, también es el mismo Dios que servimos nosotros en el nombre del Señor. Miren. Saben que Él manda la prueba juntamente con la salida, ¿no? Saben que Él no nos va a mandar más de lo que no podamos soportar. Y ahora, si me acompañáis, vamos a cerrar aquí. Vamos. Y esto quiero que lo cojan con aire en los pulmones, ¿saben? Saben que Él manda la prueba juntamente con la salida y que Él no nos va a dejar o no nos va a poner más de lo que no podamos soportar. Miren, vamos a tocar, vamos, adoramos aquí. Miren, yo le voy a hablar de unos hombres, ¿amén? Te adoramos aquí. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham y Lot, en Sodoma y Gomorra, como cuando el Señor los libra, ¿se acuerdan? Eso se le llama victoria. ¿Se acuerdan cuando José le vino la mujer de Potifar y lo puso entre la espada y la pared? Y aquel hombre fue señalado y juzgado, pero él se mantuvo íntegro, no saben cómo se llama. Esto se llama victoria. ¿Se acuerdan cuando los israelitas estaban en Egipto presos y el faraón los oprimía y los oprimía? Y ellos clamaron al Señor y el Señor les envió un libertador llamado Moisés. Esto se llama victoria. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel, los madianitas les estaban robando la cosecha? Entonces el Señor levantó un hombre llamado Gedeón y Gedeón hizo algo diferente. Crió trigo en el lagar. Eso se le llama victoria. ¿Se acuerdan cuando ya no había esperanza? Cuando en el horno del fuego, aquellos tres que no se quisieron doblegar ante el faraón que estaba reinando, ante Nabucodonosor. ¿Se acuerdan lo que pasó? Entraron al horno y el Señor los libró, porque esto se llama victoria. ¿Se acuerdan de un Daniel? Un Daniel en el foso de los leones, donde ya no hay esperanza, donde parece que va a acabar devorado. El Señor nos vuelve a librar. Y esto se llama victoria. Victoria, victoria, victoria. Ya les voy a presentar a uno. Uno donde falló en primer lugar. Aquel que le venía todo favorable. Aquel que en el huerto de Edén teniéndolo todo. Aquel que falló. Y uno pudo. Un hombre llamado Jesús de Nazaret. Para algunos un loco. Para algunos un profeta. Para algunos un revolucionario. Para algunos alguien que cambió la historia. Pero este no es simplemente un hombre. Es el verbo hecho carne. Y saben algo, ese verbo se humilló a sí mismo y dejó la grandeza de los cielos para vivir una eternidad con las marcas de la cruz. Y saben algo, él fue llevado a un lugar, fue llevado como cordero santo en el matadero. Y allí en el Gólgota, en el monte de la calavera, allí en la cruz del Calvario, lo que para todos era una maldición, él lo convirtió en una victoria. ¿Saben algo? Porque él es nuestro Dios, el Todopoderoso, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Él ya lo tenía preparado. Por eso allí en la cruz del Calvario, allí no hubo un final, allí no hubo un principio. Y esto se le llama victoria. Y por eso dice en su palabra, antes que pasen las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que la muerte y la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni potenciales ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios
En la